Muy buenas, mi nombre es Esmeri Vargas, estudiante de Psicología Educativa y para la asignatura de Evaluación Psicométrica de la Personalidad les estaré contando mi experiencia aplicando las pruebas. Durante este trimestre estuvimos trabajando con el 16FP en su forma A o 16 factores de la personalidad propuesto por Raymond Cutler. También con el MMPI o Inventario de Personalidad Multifacético de Minnesota, propuesto por Staker Harvey y Hovian McKinley. También trabajamos con el cuestionario de personalidad situacional, presentado por T Ediciones, y el cuestionario de personalidad para niños, propuesto también por Cutler. Por medio de esta práctica se busca poder conocer los fundamentos de la prueba y conocer en profundidad su funcionamiento, lo cual será de gran ayuda para la práctica profesional, en mi caso como psicóloga educativa. Entonces ahora vamos a hablar del proceso de aplicación. Durante la aplicación del 16FP, las condiciones se dieron bastante bien, fue un espacio tranquilo, con su mesa donde la persona evaluada podía trabajar, se le explicaron bien las instrucciones y todo, hubo bastante disposición en general para un factor que es muy común en todas las pruebas, que es que las pruebas, la mayoría de personas evaluadas se le encuentra bastante extensa. Y eso fue uno de los problemas a la hora de aplicar el MMPI, la falta de disposición al ser una prueba bastante grande o una prueba con muchos ítems, ya que fue la más larga de las 4 hasta donde recuerdo, y esta prueba fue de las que más costó desde su proceso de aplicación por el tema de la falta de disposición a la hora de realizar la práctica. Por su parte, el cuestionario de personalidad situacional todo se dio bastante bien, un espacio tranquilo, con su lugar para poder apoyar el test y todo, se le explicaron bastante bien las cosas y en general fue también una aplicación bastante bien. En el cuestionario de personalidad para niños tuve la ventaja de que a esta niña que se evaluó también la evalué para otra asignatura, así que pude hacerlo en el mismo día. Y con el consentimiento de su madre, claro está. En este caso también fue un ambiente tranquilo, hubo bastante disposición por parte de la evaluada y en general fue una experiencia bastante buena, quizás un poco de retraimiento, pero dentro de lo que cabe es normal. Ahora, el proceso de corrección. Durante el proceso de corrección del 16FP fue bastante bien, diría que de las pruebas que mejor, no, esa es otra que hablaremos ahora. Sobre el 16FP, lo único es que considero que siempre hay que estar revisando constantemente y esto creo que aplicaría con todas, para no cometer ningún error, porque especialmente con el 16FP y el MMPI es muy fácil cometer un error a la hora de corregir las pruebas. Por eso siento que lo más recomendable siempre es revisarlo varias veces y tener como tiempo para poder corregirlo bien. Con el MMPI, como bien decía, una de sus problemáticas es que al ser una prueba muy extensa, su corrección es muy extensa, tienen bastantes plantillas de corrección y es muy fácil cometer un error en cálculo de las puntuaciones, por lo que siempre es bueno revisarla una y otra vez, unas varias veces. En el proceso de corrección creo que mi mayor dificultad fue eso, en el tema de que la corrección es muy extensa, hay que tener siempre cuenta con muchas cosas, porque después de todo
Cualquier error puede ser muy fundamental a la hora de hacer la interpretación, a la hora de dar un análisis final. Diría que la siguiente es la que tiene la mejor corrección o la corrección más fácil, y es el cuestionario de personalidad situacional, ya que se utilizó la plataforma de correcciones de TEA Ediciones, y por eso la corrección se dio bastante fácil. Diría que esto es algo bastante bueno a la hora de corregir pruebas muy largas como el MMPI, el tipo de corrección que tiene TEA Ediciones. La siguiente, el cuestionario de personalidad para niños. La corrección también fue bastante buena, es muy similar a la corrección del 16FP con los diferentes rasgos que se calculan con una sola plantilla, es sacarle la puntuación STEM y así. Entonces, como reflexión personal, quiero empezar diciendo entonces qué aprendí. Bueno, cuando uno hace la práctica académica de pruebas psicométricas, lo principal que uno aprende, o al menos yo aprendí y aprendo durante estos procesos, es cómo funciona la prueba, ya que yo creo que uno no puede entender por completo el funcionamiento de la prueba hasta que la aplica. Así que es una de las principales cosas que aprendí durante este proceso. También aprendí bastante sobre la personalidad en sí misma. Me sorprendió bastante cuando estuvimos estudiando sobre la personalidad, y también a la hora de aplicar las pruebas pude aprender mucho sobre las diferentes formas de evaluarla, los rasgos, y también mucho sobre el área clínica. También aprendí bastante sobre estas cosas. Entonces, ¿qué aspectos me parecieron interesantes? Me parecieron muy interesantes la evaluación por medio de rasgos y factores de la personalidad. También el cómo se puede evaluar la personalidad por medio, o más bien los trastornos de personalidad, cómo se pueden identificar signos de trastornos por medio de pruebas como el MMPI a nivel clínico, aunque no nos tocó en la experiencia de práctica poder dar un diagnóstico, pero también recomendaciones, como he ido dando a lo largo de todo este video, es que lo principal que yo recomendaría es mucho ojo al detalle, siempre tener la paciencia de corregir cada cosa y ir por partes, y corrijo esto y lo reviso y luego seguir con las demás cosas. Y los desafíos, como bien he dado a lo largo del video, fue más que nada disposición por parte de las personas, porque muchas veces cuando es práctica académica, las personas no vienen a uno, sino que uno tiene que pedirle ese favor a las personas. Y también la corrección del MPI y su extensión también fue un gran desafío. Muchas gracias.